Ya, buenas tardes chicos. Les voy a pedir que me avisen si se ve bien la clase. ¿Me pueden confirmar alguno de Sí, ustedes? se ve en la casa. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, primero yo les pregunté cómo estaban. ¿Alguno de ustedes tiene algo que comentar para hacer más ameno el inicio de la clase? Principalmente porque eh, si no parto como media robot. Entonces me interesa primero compartir quizá al menos saber si están todos bien. Sí, profe, por mi parte yo estoy bien, aquí en la casita, nadie con virus, así que eso. Ya, qué bueno. Bueno, eso es bueno porque así también tenemos posibilidades de poder lograr vernos en algún momento también en la sede, ya que nadie esté enfermo al momento también que nos juntemos, si es posible en algún momento, ¿ya? Entonces, un poco para partir, ¿verdad? Recordar que en la clase anterior estuvimos hablando nuevamente de lo que son las yemas, la importancia, ¿no es cierto?, que tienen los hábitos de crecimiento en el desarrollo, ¿no es cierto?, de un huerto frutal, ¿ya? Para ir comprendiendo un poco algunos de los frutales, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos ejemplos. En este caso, vamos a partir hablando un poquito del árbol del almendro, que ustedes ven en la fotografía. Este árbol tiene yemas simples, ¿ya? Florales, como las que ven aquí ustedes, lo que hace, ¿no es cierto?, que este árbol, en cada una de esta estructura, en esta estructura, brote con una flor apical, ¿ya? Da origen cada estructura a una flor solitaria, es una yema solamente floral, ¿ya? ¿Por qué una flor solitaria? Porque no es una inflorescencia, ¿ya? Como las que habíamos hablado la otra vez. Están ubicadas de manera lateral en una rama de un año, ¿ya? Como la que ven acá. Se van ubicando, ¿no es cierto?, en esa rama. Y sobre dardos de 2 años. O sea, esta flor está sobre un dardo. ¿Se acuerdan de la estructura del dardo? Que era una estructura muy cortita, ¿ya? Que en sí el dardo tenía yemas vegetativas, pero cuando el dardo tiene 2 años, genera yemas reproductivas. Por eso que dice el dardo de 2 años, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo de un cerezo, ¿ya? En este caso vemos que son flores, ¿no es cierto?, simples. Cada una de estas yemitas tiene una flor y crecen de manera lateral en dardos, ¿ya? Estos son pequeños dardos, ¿no es cierto?, que generan distintas, en este caso, yemas florales, ¿ya? Tenemos el ejemplo del manzano, que tiene yemas mixtas. Fíjense con la anterior. En esta brotación hay flores, pero no hay hojas. ¿Se dan cuenta? Eso es porque tiene, en general, solo yemas florales en una etapa de inicio. El manzano tiene yemas mixtas. Por lo tanto, cuando florece, al mismo tiempo vamos a ver flores y hojas, porque tiene yemas mixtas, ¿ya? También brota sobre dardos, pero también existe lo que son las brindillas y las bolsas, ¿ya? Que son las estructuras que vimos en la clase anterior. En general, presenta esta estructura de inflorescencia, desde donde una estructura, ¿no es cierto?, desde un pequeño tallo, salen 5 flores, ¿ya? En general, se reconoce que la primera que se forma, en este caso, se le llama la flor reina. Vamos a incorporar también algunos conceptos que tienen que ver con algunos datos referentes principalmente a los frutales según sus grupos, según sus características morfológicas. Vamos a hablar primero
de una característica que vimos recién en la fotografía, y es principalmente que los frutales de carozo, como el ciruelo, damasco, durazno, los nectarines, los cerezos, primero dan flores y después generan brotes. Los brotes, ¿no es cierto?, que son estas ramas que van a dar producción, pero para otro año. Solamente vemos observaciones de tipo vegetativa, ¿ya? Pero en este caso el carozo en sí se ve primero florado completamente y después brota. Mientras que los frutales de tipo de pepita, como la manzana, primero exponen sus hojas y después exponen sus flores. ¿Ya? Eso lo podemos observar si ustedes, por ejemplo, ahora van en carretera hacia el sur, van a empezar a ver que hay mucho huerto frutal alrededor. Se van a dar cuenta que muchos se ven verdecitos con flores, y esos van a ser rápidamente, ustedes van a decir, ah, estos son frutales de pepita, puede ser un manzano, un peral, un membrillo. Pero si ustedes ven que ese árbol de lejos se ve solamente florado, van a decir inmediatamente, ah, estos frutales son de carozo. Puede ser un ciruelo, un damasco, un cerezo, que ahora está tan bonito, ¿no es cierto?, el cerezo. Esos son características de tipo morfológica y son características que también trae de manera genética los árboles, ¿ya? Debemos mencionar una característica bien importante que ya le hemos hablado antes, ¿no es cierto?, pero que tenemos que retomarla desde el punto de vista de no olvidar algunas características súper importantes referentes a cuando hablamos de plantas injertadas. Cuando hablamos de plantas injertadas, hablamos de una estructura que está compuesta de dos individuos diferentes, un individuo A y un individuo B. ¿Ya? ¿Por qué hablo de individuos? Porque el individuo, por ejemplo, el individuo B es otra planta que mezclamos con el individuo A, que es otra planta. ¿Ya? En este sentido, vamos a tener entonces dos nombres distintos para cada una de las estructuras. Tenemos el patrón, que como vemos en el dibujo es la parte B de la estructura, la parte B que va a dar las raíces, y tenemos la variedad, que es la parte A, o también se le llama a veces variedad injertada, ¿ya? ¿Por qué es importante hablar de ambas por separado? Porque cada una tiene características que la hacen importante, ¿no es cierto? Y que hacen que uno defina cuál es el patrón que yo voy a usar bajo la variedad, ¿no es cierto? El patrón, como yo les mencioné alguna vez, tiene la principal característica que genera la resistencia a distintas cualidades, por ejemplo, principalmente de suelo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros elegimos un patrón, lo vamos a elegir principalmente pensando en qué tipo de suelo tengo. Y también lo vamos a elegir pensando en qué información le va a aportar a la variedad. Yo siempre les digo que el patrón son como los zapatos de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros elegimos los zapatos dependiendo a qué suelo sobre qué suelo vamos a transitar, ¿verdad? Esto es lo mismo, los zapatos de la planta. El patrón nunca debiera interferir como de manera genética o ser tener un tema productivo, ¿ya? El patrón no nos debe dar yemas productivas, no nos debe dar brotes, porque no nos interesa que el patrón, ¿no es cierto?, sea un individuo reproductivo. Solamente nos interesa que genere una sensación de comodidad a la variedad. ¿Qué comodidades? Por ejemplo, si el suelo fuese muy salino y la variedad es sensible a la salinidad del suelo, yo elijo un patrón que sea resistente a la salinidad y de esa manera, ¿no es cierto?, pongo mi variedad que yo quiero hacer productiva sobre estos zapatos, sobre este patrón. Esa es la finalidad del patrón. Una de las finalidades que también se observan a nivel reproductivo es que algunos de estos patrones
generan un control del vigor de la variedad. ¿Ya? ¿De qué manera? Hay patrones que generan una disminución del vigor, hacen que la variedad no se exprese con tanta fuerza. Y ese es un patrón desvigorizante o enanizante, ¿ya? Y hay otros patrones que al revés son vigorizantes, hacen que esta variedad que tiene poco vigor pueda demostrar más vigor. Entonces es un patrón vigorizante, ¿ya? Le genera de alguna manera tanta sensación de que está en perfectas condiciones que esta variedad logra, ¿no es cierto?, generar mucha más reserva de nutrientes, más desarrollo a nivel fotosintético, más desarrollo vegetativo, ¿ya? Y a ese se le llama patrón vigorizante, ¿ya? ¿Van entendiendo hasta acá, chiquillos? Son conceptos que son importantes tenerlos en cuenta, más allá de una evaluación. Es un concepto que se les va a presentar muchísimas veces y lo tenemos que tener súper, súper en cuenta, ¿ya? Cuando nosotros unimos el patrón con la variedad, generamos un portainjerto, ¿ya? O una planta injertada. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a unir estas dos partes y se va a generar un callo. La unión exitosa de esta variedad sobre este patrón está muy relacionado con la formación de ese callo. Si ese callo se forma rápidamente, de la manera más sana, se va a generar un muy buen callo y eso va a desarrollar una planta mucho más vigorosa en la parte aérea. Si el callo se demora mucho en cicatrizar, la planta podría llegar a tener esta variedad problemas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del desarrollo año a año. Ya se generaría una planta desde un inicio mucho más débil y que puede, ¿no es cierto?, llegar a no formarse de manera completa. ¿Ya? Muchas veces puede llegar a tener, ¿no es cierto?, un fracaso como planta reproductiva. Y es por eso que cuando ustedes compran una planta injertada, es importante muchas veces tener garantías de esa planta. Si a mí no me produce en 2 años, hay viveros que tienen la garantía de reponer las plantas. ¿Por qué? Porque existe, muchas veces puede llegar a existir una pérdida desde el punto de vista del injerto mismo, ¿ya? No cuando hay problemas de tipo, por ejemplo, climático. Ahí la planta no se tendría que reponer. Pero si ustedes comprueban que esa planta venía fallada desde el injerto, a ustedes sí se las pueden devolver, ¿ya? Entonces tenemos estos frutales que están compuestos, ¿no es cierto?, de estas dos partes. Como yo les mencionaba recién, el patrón en este sentido es la parte de abajo y aporta al sistema, ¿no es cierto?, su sistema radical, aporta a este patrón injerto, a esta planta injertada, los pies y la parte, ¿no es cierto?, de la parte de la absorción radical. Y la variedad, en este caso, o el injerto, ¿ya?, que se va a poner, es la parte de arriba y en este caso va a aportar toda la parte reproductiva. Esa es la parte que a mí me va a generar las flores y los frutos que vamos a consumir, ¿ya? Por lo tanto, como dice acá, los frutos son producidos, ¿no es cierto?, y son resultado de este injerto y no del patrón, ¿ya? Es un tema más que nada del lenguaje. Aquí vemos una figura en donde podemos observar la parte radical y aquí presenta, ¿no es cierto?, el lugar del injerto. Hacia arriba tenemos la variedad que nos da, ¿no es cierto?, en general la fruta, lo que vamos a producir. ¿Cómo se observa esta influencia del patrón sobre el frutal? ¿Ya? Lo que mencionábamos antes.
puede generar control del vigor, ¿ya? Y en este caso podemos ver un ejemplo aquí, que el manzano, ¿no es cierto?, que de una variedad X se puede utilizar como un patrón el membrillero, ¿ya? Porque recuerden que no todos los frutales son compatibles en los injertos. Hay pruebas, ¿no es cierto?, que hay listados en los cuales se demuestra cuáles son viables y cuáles no. Se puede, en este caso, utilizar el membrillero como patrón, y esta unión, ¿no es cierto?, es ideal para plantaciones de alta densidad, principalmente porque va a generar un control del vigor en el manzano, haciendo que esta planta no crezca tanto, y de esa manera, ¿no es cierto?, podemos mantener más plantas por superficie. Es una manera, ¿no es cierto?, de buscar cuáles son mis objetivos productivos, y yo en base a mis objetivos productivos busco en este sentido el mejor patrón, ¿ya? Lo que ustedes ven acá abajo, o puedo utilizar, dice, el EM7, EM26, EM27. Estos tienen referencia a que estas plantas son clones, ¿ya? Son plantas que se han producido en laboratorio y que se han ido, ¿no es cierto?, multiplicando, pero son clones, por eso tienen esos números, ¿ya? En este sentido, estos clones también son utilizados para cultivos de alta densidad, son otros ejemplos como el membrillero, ¿ya? Si utilizan un patrón franco de manzana, ¿qué quiere decir? Una planta de manzana, un árbol de manzana, que haya, ¿no es cierto?, se haya desarrollado desde una semilla en adelante, o un manzano silvestre, el tamaño, en este caso de la copa, va a ser mucho más grande, porque va a transmitirle la información que el manzano en sí tiene por genética, ¿ya? Acá vamos a ver, ¿no es cierto?, algunas características de estos grupos de los cuales hemos hablado. Tenemos los prunus, ¿ya? Los prunus son la familia, ¿ya?, o las variedades, en este caso, que conservan un cuesco en su interior, más también conocido, ¿no es cierto?, como los carosos. Y en este caso vemos las distintas fotografías, y principalmente las fotografías tienen una intención. Y primero es desarrollar, por ejemplo, la idea de que la almendra, ¿no es cierto?, esto es el fruto, para los que alguna vez no lo han visto, ¿no es cierto? Este es el fruto del almendro. El almendro se rompe, se abre porque tiene una cicatriz lateral que hace que se abra y que libere la semilla, ¿ya? Esa es su forma de dispersión. De esta manera, ¿no es cierto?, esta semilla cae, o algún animal, ¿no es cierto?, puede romperla porque tiene un carozo que protege la semilla. Por lo tanto, tiene que haber acá una fuerza mayor para liberar la semilla luego, ¿ya? En este sentido, lo que nosotros comemos acá, lo que nosotros rompemos en sí para liberar la semilla, es el endocarpo de tipo lignificado, ¿ya? Está maderizado, que es lo mismo que vemos acá en el cuesco, ¿ya? Esto que nosotros vemos acá no es directamente la semilla está dentro, está protegida por esta coraza lignificada, ¿ya? Acá pueden ver el fruto del cerezo, que fíjense cómo sale. ¿Se acuerdan del ramo de mayo que vimos nosotros en la clase anterior? Ahí se ve completamente expresado. Es una rama, una estructura muy cortita, que tiene muchas yemas florales, y en su punta puede presentar una yema vegetativa, que es igual que un ramo. Cuando estos ramos abren y florecen, se ven muchas flores, ¿no es cierto?, concéntricas a esta estructura. Eso es un ramo de mayo. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, los ejemplos que vemos y los que hemos mencionado anteriormente. En general, en los distintos frutales que vamos a observar, vamos a ver tres principales hábitos de crecimiento, ¿ya? Uno, se le reconoce como dominancia apical, en donde de alguna manera el árbol crece a lo largo como un pino,
¿no es cierto?, nunca deja de crecer porque finalmente su punta, su meristema, es lo que domina el desarrollo. Una dominancia apical. Siempre va a ir creciendo hacia arriba. Otro sistema es la acrotonía, ¿ya? La acrotonía es, de alguna manera, el desarrollo que existe más bien hacia los laterales, ¿ya? Las puntas, por ejemplo, florecen mucho más. Las puntas de los brotes generan más vigor y más brotaciones que el centro del tronco. Entre más adentro del tronco central nos encontramos, hay menos brotación de yema, están más inhibidas, ¿ya? Y hacia las puntas se desarrollan los brotes, ¿ya? Pero se genera una especie como de arbolito, si lo quisiéramos ver, ¿ya? Más redondo. No existe una dominancia desde el centro de del eje. Y luego tenemos lo que se reconoce como ángulos de inserción. Y esto lo vamos a ver y aquí hay distintos, ¿no es cierto?, tipos de hábitos de crecimiento. La dominancia apical, ¿no es cierto?, como lo estamos comentando recién, tiene que ver con una inhibición de las yemas que están bajo el meristema apical, ¿ya? El meristema apical siempre va a tender a ser lo que se desarrolla en mayor proporción. Y después de ahí hacia abajo comienza a haber una inhibición de las yemas, ¿ya? Por lo tanto, es un efecto en este sentido que genera el ápice de un brote, ¿no es cierto?, sobre las yemas que se encuentran en la zona basal de ese mismo brote, ¿ya? Tal como dice acá. En general, este desarrollo, esta dominancia apical está muy relacionada con una fitohormona que se llama auxina. Esta auxina, esta fitohormona, se produce de manera muy concentrada en estos ápices de crecimiento, ya en estas puntas de los brotes. Imagínense, hoy día están brotando las uvas, las vides. Los que han visto esas vides que están en desarrollo van a darse cuenta que la punta del brote siempre está verdecita, está como creciendo, siempre como que estuviera en brote nuevo. Eso es porque, ¿no es cierto?, existe en esa punta del brote una dominancia apical y hace que ese brote inhiba el resto de las otras yemas que puedan venir más abajo. Entonces siempre la planta en ese brote va a tender a crecer porque en esa punta hay más hormona de auxina. Lo que se hace muchas veces en el campo para romper esa dominancia apical es que cortan la punta, peñizcan la punta del brote y de esa manera sacan una gran cantidad de auxina, de hormona, y rompen esa dominancia apical y al romper esa dominancia apical brotan las yemas que están más abajo, ¿ya? Eso es un manejo, que es un manejo de canopia, que lo vamos quizá a ver más adelante, que se relaciona con estos manejos, ¿no es cierto?, culturales, que tienen mucho que ver con los hábitos de crecimiento, ¿ya? Estas auxinas, ¿ya?, o también reconocidas como ácido indolacético, se producen en estos brotes apicales, ¿no es cierto?, y van moviéndose, ¿no es cierto?, van obviamente apareciendo, pero de manera mucho menos concentrada, cuando se acercan a la raíz, ¿ya? O sea, si ustedes pudieran medir la cantidad de auxinas que existe, estarían todas en los brotes de un árbol, ¿ya? Y al hacer esto, el árbol, ¿no es cierto?, y al ir generando que esta hormona esté disponible en toda la planta, pero en altas concentraciones en las puntas de los brotes, hace que estos brotes, ¿no es cierto?, tengan dominancia sobre el resto del desarrollo del árbol, ¿ya? De esta manera, ¿no es cierto?, se inhiben cualquier tipo de otras yemas que puedan ir brotando en la misma temporada. A ese desarrollo, ¿no es cierto?, que se genera desde el ápice con dirección descendente hacia la raíz de esta hormona, ¿ya?, se le llama crecimiento basípeto, ¿ya? Principalmente porque vamos a ver
que la mayor cantidad de desarrollo de la planta va a estar relacionada con la parte aérea. ¿Ya? Se genera una especie de crecimiento en el cual los brotes nuevos siempre van a estar hacia las puntas. Por lo tanto, hay un desarrollo mayor de ramas antiguas, por ejemplo, en las partes de la base. ¿Ya? La dominancia apical también tiene, ¿no es cierto?, mucho que ver con los estados normales de la planta, ¿ya? Estado fenológico en este caso. La temperatura del crecimiento, ¿no es cierto?, se presenta generalmente en los momentos de primavera-verano, ¿ya? En donde de alguna manera estos brotes, estos meristemas se desarrollan con mayor naturalidad, producto de la mayor benevolencia, ¿no es cierto?, del clima. El clima es mucho más sano en este sentido, hay calor, no hay frío, no hay heladas que puedan comprometer el desarrollo de este meristema apical. Por lo tanto, generalmente se observan los desarrollos en este tiempo. En estados leñosos de la planta, esta se lignifica en el brote y, ¿no es cierto?, genera un nuevo recubrimiento que en general, ¿no es cierto?, va a proteger de posibles heladas para el desarrollo de los nuevos brotes en la siguiente temporada. Como les mencionaba recién, hay algunas labores que se realizan para inhibir esta auxina o eliminarlas del sistema de la planta. Pensemos que igual estas auxinas van a volver a formarse, pero para al menos dar la sensación de un equilibrio desde el punto de vista de la fructificación en un árbol, podemos romper esta dominancia apical despuntando los brotes, que es lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Ya? Esto se hace bastante en algunos tipos de cultivos que tienden, ¿no es cierto?, a inhibir algunas yemas frutales producto de su gran dominancia apical. Con esto, ¿no es cierto?, las yemas que están bajo estos meristemas o ápices de crecimiento van a brotar, ¿ya? Algunos ejemplos, especies como el cerezo tienen una alta dominancia apical, por lo tanto en el cerezo podríamos generar este manejo anexo a lo que es una poda, que se llama, ¿no es cierto?, despunte. Sin embargo, una baja dominancia apical, por ejemplo, tienen durazno y nectarines. Entonces, en durazno y nectarines no debiéramos, ¿no es cierto?, generar este proceso del despunte. Sería una labor que no estaría justificada, ¿ya? Sin embargo, hay algunos otros árboles, como por ejemplo el ciruelo, el almendro y el damasco, que dependiendo de cómo se maneja la variedad, muestran más o menos dominancia apical, ¿ya? Aquí aparece un concepto nuevo, que es la acrotonía, ¿ya? La acrotonía es la facultad que tienen algunas especies frutales de brotar de manera preferente solo en las puntas de los brotes nuevos. O sea, los brotes que son, en realidad es el brote no nuevo, ¿no es cierto?, sino que el brote que va a dar la producción del año. Si nosotros dejamos un brote, por ejemplo, de 10 yemas, para que broten en la primavera, ¿ya? Ese brote es este brote leñoso, ¿no es cierto?, porque es un brote lignificado que lleva yemas que van a dar la producción en primavera. Si todas esas yemas que yo dejo 10 en una rama, solo brotan las de las puntas, eso es un hábito de crecimiento que se reconoce como acrotonía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? También se hacen algunas labores en ese sentido. ¿Y qué es lo que se hace en este caso? Se generan en algunos casos curvas de las ramas. Si yo curvo una rama hacia abajo, yo creo que alguna vez ustedes lo han visto, pero a lo mejor en periodos de formación de un árbol, que amarran peso, piedras, por ejemplo, a las ramas y las curvan, generan curvas hacia abajo. Eso lo hacen en árboles precisamente que generan acrotonía, que solamente si ustedes dejaran normalmente las ramas, generarían solo
brotes en las puntas. Y las yemas basales, que están más hacia el centro del tronco, no brotarían. Para homogeneizar la brotación, un método cultural, una labor cultural que se hace es doblar la rama. Cuando ustedes doblan la rama, recuerden el concepto de geotropismo positivo, fototropismo positivo. ¿Se acuerdan? Bueno, la planta tiene geotropismo negativo, tiende a crecer contrario al suelo. Cuando ustedes le generan un cambio a la planta, haciéndola que su ápice crezca hacia abajo, genera, ¿no es cierto?, que la auxina que está en la punta del meristema se distribuya de manera homogénea en la rama. ¿Ya? Entonces llega a todas las yemas de igual manera, no se concentra en la punta. Entonces ahí lo que ustedes hacen es romper con esa acrotonía y hacer que todas las yemas que están en esa rama larga de 10 yemas, que yo curvo la punta hacia abajo, broten todas al mismo tiempo y con la misma cantidad de vigor que yo esperaría, ¿no es cierto?, desde el punto de vista productivo. Entonces las variedades que generan esta especie de acrotonía es indispensable, ¿no es cierto?, tratar de romper con esta acrotonía para tener mayor producción. En general, árboles de raíz desnuda, ¿no es cierto? Las plantaciones de árboles a raíz desnuda se realizan en invierno, en este tipo de árboles, ¿ya? Y pueden plantarse algunos árboles en primavera, verano, pero deben ser realizados en bolsas, o sea, con, en este caso, una protección a nivel radicular, ¿ya? Acá vamos a hablar de dos hormonas, también fitohormonas, distintas a la auxina, que es la citoquinina y la giberelina. Entonces ya tenemos tres hormonas mencionadas, la auxina, en este caso la citoquinina y la giberelina. En este caso estas dos hormonas que les estoy mencionando se activan en la planta cuando esta planta está en crecimiento. En general, la citoquinina es una hormona que está relacionada con la multiplicación celular, ¿ya? Cuando la citoquinina está actuando en la planta lo que está haciendo es multiplicando sus células, ¿ya? Y cuando actúa la giberelina hace que cada célula formada sea capaz de crecer, ¿ya? Le da la señal a la planta que las células que generó elonguen, crezcan, ¿ya? Por lo tanto, son hormonas, son fitohormonas, que en este caso van a ir regulando el crecimiento de las plantas. Pero ambas tienen que ver con desarrollo celular, ¿ya? Una hace que las células se multipliquen y la otra, que la giberelina, hace que las células que ya se generaron crezcan en tamaño, ¿ya? Estas hormonas se producen en la raíz. ¿Recuerdan que la auxina se generaba en las puntas, en los ápices? Bueno, estas dos hormonas se generan en la raíz y presentan un movimiento ascendente hacia arriba. ¿Ya? Cuando la planta las necesita, van desde la raíz hacia la parte de arriba, al revés que la auxina, ¿ya? Y en este caso, al llegar a los brotes naturales, o sea, los brotes apicales, perdón, generan, ¿no es cierto?, un hábito de crecimiento de tipo acropétalo. En este caso, ¿no es cierto?, generan un desarrollo completamente diferente y tiene que ver con el movimiento hormonal, ¿ya? La especie con alta acrotonía, como mencionamos antes, son cerezos, ¿ya? Tienden a generar que broten solamente las yemas de los ápices. Por lo tanto, en el caso del cerezo tendríamos que hacer alguna transformación en el hábito de crecimiento para bajar la acrotonía, ¿ya? Con baja acrotonía tenemos los duraznos nectarines, que en este caso, ¿no es cierto?, no tendríamos una gran cantidad de yemas en las puntas, sino que más hacia el centro del árbol. Y cuando hablamos
del último hábito de crecimiento que mencionamos también antes, es el ángulo de inserción. ¿Ya? El ángulo de inserción se refiere a que los brotes crecen con un ángulo abierto, ¿no es cierto?, o muy cerrado, como la forma en la que crecen. Por ejemplo, hay algunos árboles que crecen con ángulos muy cerrados y generan una especie como de álamo hacia arriba, ¿ya? Y otros que generan ángulos muy abiertos y que generan, ¿no es cierto?, una copa mucho más ancha, más que larga, hacia arriba, ¿ya? Entonces, si es muy abierto, pueden haber problemas de quiebres y desganches, ¿no es cierto? Porque la copa, o sea, el ángulo, cuando la rama nueva sale, si el ángulo de inserción es muy abierto, voy a generar quiebre de ramas, ¿ya? Y si el ángulo también, ¿no es cierto?, es muy cerrado, muchas veces voy a tener una muy mala ventilación, poca entrada de luz, ¿no es cierto? Generalmente voy a tener problemas desde el punto de vista productivo porque la fruta muchas veces se golpea una con otra, ¿ya? Hay muerte, muchas veces muy mal color de fruto, muerte de yemas, principalmente por roce y por desarrollo, ¿no es cierto?, muy cerrado, ¿ya? En general, son temas que vienen dados por la genética, ¿ya? El mejor ángulo de inserción, ¿ya?, debe tener ojalá 45 grados. ¿Qué quiere decir ese ángulo de inserción? ¿No es cierto? Ese ángulo de inserción es el que de alguna manera va a soportar el peso de la rama con su fruto, ¿ya?, con su carga, con las cargas que ustedes le dejen. Normalmente para lograr este ángulo de inserción se procede a algunos métodos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con una deformación natural del árbol y, ¿no es cierto?, de alguna manera amarramos ramas que vayan desarrollándose para darle el ángulo que nosotros queremos que tenga al momento, ¿no es cierto?, de llegar a un proceso de lignificación o de estado más leñoso. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se amarran ramas, se les pone peso, se ponen piedras en las puntas con hilo, o también se hace una especie, ¿no es cierto?, de terapia en la estructura misma, ocupando palos de coligüe, con los cuales van a ir dirigiendo internamente las ramas que quieren hacer productivas, ¿ya? Yo aquí tenía una foto y no la encuentro para explicarles mejor esto. Ya voy a buscar una foto, yo la había puesto acá y no la encuentro. Ya, porque yo les había puesto una foto para que entendieran un poco mejor lo que es, a ver, la voy a buscar al tiro, ¿ya? Porque no quiero que se queden con la duda de cómo es la imagen de lo que les estoy describiendo. Espérenme un poquito, ¿ya?
Ya, a ver, miren, no logré encontrar la foto precisa, la verdad, que ando buscando, porque era una la que, precisamente la que quería que vieran, pero les quiero mostrar con esta imagen. Ay, no, se me fue la imagen, ahí está. Un poco, ¿a qué me refiero con los ángulos de inserción? ¿Ya? Si se fijan acá, en este caso, nosotros estamos viendo un árbol grueso, o sea, angosto acá, en la parte de arriba como cerrado, y la idea en general es lograr que este árbol, para que le entre más luz y más ventilación, abramos estas ramas, ¿ya? Logremos abrir. El ángulo de inserción, entonces, de esta parte, de esta parte del árbol, es un ángulo cerrado, ¿ya? Si logramos abrir un poco más esta rama, lograríamos, ¿no es cierto?, un ángulo más abierto en esta parte, ¿ya? Y eso generalmente se hace aplicando muchas veces peso en las puntas de las ramas que se están formando, dejándolas, ¿no es cierto?, con un peso aquí colgando para que se abra esta rama, dándole, ¿no es cierto?, de esta manera un desarrollo más abierto y un ángulo mejor de inserción, ¿ya? No voy a buscar la foto precisa y se las voy a enviar al grupo para que ustedes entiendan quizá un poco mejor de qué se trata este proceso. Otro concepto que nos vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, pero ya no desde el punto de vista de la semilla, sino que desde el punto de vista de la fuerza que tiene el árbol para desarrollarse, es el vigor. En este caso, ¿no es cierto?, es lo mismo que decir, como dice acá, velocidad de crecimiento o poder de crecimiento, ¿ya? El vigor, entonces, lo va a demostrar la planta en el diámetro del brote y en el largo de los entrenudos. ¿Se acuerdan de los entrenudos? Son los espacios que quedan entre un nudo y el otro nudo de un brote. Si estos espacios son muy largos, entre el nudo y el entrenudo que sigue, el nudo y el otro nudo que sigue, si ese espacio es muy largo, estamos hablando de hábito de un vigor muy grande en el árbol. Y además, si los brotes son gruesos, más allá, más de un, por ejemplo, un dedo gordo de la mano, esa rama ya es muy gruesa para hacer un brote del mismo año. Por lo tanto, hablamos que la planta tiene un vigor, ¿no es cierto? Tiene mucho vigor. De lo contrario, si los entrenudos son cortitos, está muy unido un nudo con el otro, quiere decir que esta planta, ¿no es cierto?, está demostrando poco vigor y puede ser por falta de agua, por enfermedades, por un estrés a nivel de suelo, ¿verdad? Por una quizás mala elección de un patrón al momento de comprar una planta injertada, ¿ya? La planta está en vicio. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que se fue en vicio. La planta es un concepto de vigor, ¿ya? Cuando la planta es muy vigorosa, solo genera hojas y follaje, mucho, mucho follaje, una copa gorda y grande, así como frondosa. Eso es cuando la planta se va en vicio, genera muchísimo follaje. ¿Y qué pasa a una planta muy vigorosa? ¿Ya? En este caso hay una baja producción de fruta, ¿ya? Hay una menor cantidad de fruta cuando las plantas generan mucho follaje. Por lo tanto, hay que nivelar esta parte para que, ¿no es cierto?, pueda ser productiva desde el punto de vista de producir principalmente frutos, ¿ya? En este sentido, también se genera una gran cantidad de giberelina. Y esta giberelina, cuando no hay, ¿no es cierto?, floraciones, juega en contra de la aparición de frutos, ¿ya? Los duraznos y nectarines son menos vigorosos, en general, eh, que los otros tipos de frutales, ¿ya? Son frutales que en general no crecen en gran cantidad, ¿no es cierto?, y dan bastante producción, ¿ya? Y se pueden controlar bastante bien con los distintos patrones con los cuales se pueden trabajar.
en general también, ¿no es cierto?, van a presentar hojas simples de una sola lámina, como las que vimos nosotros cuando vimos morfología al principio. Yemas también, ¿no es cierto?, que van a ser inducidas y diferenciadas, obviamente, según si van a ser yemas simples, que van a dar solamente brotes o solamente flores. Estas yemas, ¿no es cierto?, pueden ser de tipo vegetativa o, en este caso, reproductiva, dependiendo de lo que van a desarrollar, ¿ya? Cuando hablamos del durazno y el damasco, ¿no es cierto?, de estos carozos en general, hablamos de yemas que son vegetativas y florales, ¿ya? O sea, son o una o la otra. Las vegetativas son pequeñas y puntiagudas como las que hemos visto antes, y, ¿no es cierto?, las florales son más globosas y más grandes. Solamente, en este caso, los prunus presentan yemas florales, ¿ya? En los cerezos y los ciruelos no se aprecia muy bien, en este caso, la yema vegetativa y la floral, ¿ya? Hay un proceso que también lo hemos mencionado anteriormente y de a poco le vamos a ir dando pie a entenderlo un poquito mejor, ¿ya? Que es el proceso de la inducción. Este proceso ocurre dentro de las yemas cuando están en formación, y lo que hace de alguna manera es dar la señal de que esa yema se transforme en una yema floral o sea vegetativa, ¿ya? Entonces, la inducción en sí son cambios bioquímicos que ocurren dentro de una yema, que es de tipo herbácea primero, que hacen que éstas puedan transformarse en yemas reproductivas, ¿ya? Generalmente, en la generalidad de todos los árboles, la inducción ocurre en la primavera, ¿ya? En los procesos en los cuales hay más crecimiento. Por lo tanto, si nosotros queremos buenas producciones para los años que siguen, debemos generar un muy buen ambiente durante la primavera y durante los procesos de inducción en el árbol para generarle muy buenas señales al árbol en ese momento. Si el árbol durante la primavera y durante su proceso de crecimiento está completamente, ¿no es cierto?, feliz, creciendo, está sano, tiene el agua que necesita, tiene los nutrientes que necesita, las yemas que produzca en los nuevos brotes van a ser mayoritariamente reproductivas, porque el árbol va a sentir que bajo las circunstancias que está desarrollándose puede fructificar de la manera correcta, ¿ya? Por lo tanto, en los procesos de inducción es cuando más necesitamos que el árbol esté sano, bien nutrido y bien regado, ¿ya? Para luego, ¿no es cierto?, tener el proceso de diferenciación. Y cuando tenemos el proceso en una planta dentro de una yema, el proceso de diferenciación es el momento en el cual los meristemas dicen: voy a transformar esta yema en una yema reproductiva. Y comienzan a observarse cambios morfológicos dentro de la yema que, ¿no es cierto?, están transformando una yema vegetativa en una yema reproductiva, ¿ya? En este caso, siempre se generan, ¿no es cierto?, ambas partes dentro de la yema en estos momentos, ¿no es cierto?, en que la planta se ve mejor desarrollada, en los mejores momentos de desarrollo. Un ejemplo, observando un poco las flores dentro de lo que es la estructura, ¿no es cierto?, y los hábitos de crecimiento y fructificación. Cuando hablamos de hábitos de crecimiento, hablamos principalmente de cómo crecen en brotes. Y cuando hablamos de fructificación, hablamos, ¿no es cierto?, de todo lo referente a la formación de flores y frutos. Si hablamos de flores, ¿no es cierto?, vemos el caso acá del ciruelo. Podemos decir que la flor mide entre 1 y 1,5 centímetros de diámetro, mientras que en otros frutales las flores son más grandes, ¿ya? Pueden ser hasta de 2,5 centímetros.
Generalmente predomina mucho el color blanco, entonces muchas veces cuando vemos los huertos frutales no sabemos muy bien si son almendros, si son cerezos, ¿no es cierto? Si son ciruelos, porque las flores muchas veces tienen una predominancia al color blanco, ¿ya? Algunas tienen algunos colores un poco más rojos, más rosados en sus primeras etapas. En este caso son flores perfectas, como dijimos anteriormente, una flor perfecta se reconoce como una flor hermafrodita, que tiene todos sus elementos florales dentro de la misma flor. Son pentámeras porque tienen 5 pétalos y en general todas sus estructuras son múltiplos de 5. Son 5 pétalos, 5 estambres, 5 sépalos, ¿ya? Por lo general son uniovuladas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen solo un óvulo, ¿ya? Por lo tanto van a generar solo una semilla. Acá vemos otro concepto que vimos en la clase anterior, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta fertilidad. Y vemos que en los casos de las flores de los ciruelos, presentan autofertilidad, ¿no es cierto?, y autoinfertilidad también. Entonces, en algunos casos va a ser necesario poner especies polinizantes dentro del huerto para mejorar, ¿no es cierto?, la fertilidad de los árboles que puedan llegar a ser autoinfértiles, ¿ya? En general, para estos casos, se pueden, ¿no es cierto?, utilizar algunas especies, por ejemplo, que acompañen al ciruelo, que sean, por ejemplo, damascos, duraznos, nectarines, que son capaces, ¿no es cierto?, entre ellos mismos, como familia, polinizarse, ¿ya? Ocupan el polen de otro árbol para polinizarse ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a quedarnos acá, porque para la otra clase vamos a identificar, ¿no es cierto?, estas partes que están de alguna manera formando la estructura, ¿no es cierto?, de los distintos carozos. En este caso estamos viendo principalmente, ¿no es cierto?, ejemplo de carozos, ¿ya? Estamos viendo en este caso, estos casos, ¿ya? Entonces puede ser autofértiles, son pentámeros, ¿ya? Tienen múltiplos de 5 subestructuras florales, tienen un solo óvulo que genera un fruto con una semilla, ¿ya? Son distintas características que vamos a empezar a observar. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta? La Romina me dice que no se entendió lo del ángulo de inserción. Después del dibujo tampoco se entendió esa imagen que les mostré. Y que les voy a buscar una foto mejor, porque así como yo tenía una foto agregada a la diapositiva y no apareció. No sé por qué, a lo mejor me equivoqué